Windows Vista apostó todo a verse como el futuro. Transparencias reales, ventanas con profundidad, desenfoques, reflejos, esa estética frutigueraero que lo hacía parecer sacado de otra década. Y funcionaba. En la PC correcta. El problema es que en 2007 esa PC casi no existía. El 90% de los equipos traían una GPU integrada y 500 megas de RAM. Además, el sistema tenía sus propios problemas que fastidiaban a todo el mundo. Pero lo peor, Microsoft les mintió a todos y pegó stickers que aseguraban la compatibilidad con Vista en millones de laptops que nunca iban a poder ni con su propia interfaz. La gente no recibió el futuro que le prometieron. La gente recibió lag y cuelgues. Por eso hoy veremos cómo la obsesión de Microsoft por hacer un Windows más hermoso terminó siendo exactamente lo que lo hundió. Para entender qué fue Vista, hay que ver de dónde estaba huyendo. Mira, Windows XP llegó en 2001 con Luna, su famosa interfaz de botones azules y bordes redondeados que en su momento parecían modernos, pero había un problema técnico que pocos notaban. Toda esa interfaz la calculaba la CPU sin aceleración gráfica. Cuando movías una ventana sobre otra, el sistema tenía que redibujar todo, causando ese parpadeo clásico. Durante mucho tiempo eso estuvo bien, pero para 2003, mientras macOS X ya se veía de otra era, XP empezaba a lucir atrasado, y en Microsoft lo sabían. Así que empezó Longhorn, con una ambición completamente desproporcionada para la época. Rediseñar Windows casi desde cero, con un nuevo sistema de archivos, nuevas formas de programar aplicaciones y sobre todo, un nuevo motor gráfico. El problema es que todo eso se volvió un caos, y para 2004, el proyecto era tan inestable que tuvieron que hacer un reset completo y empezar de cero, con lo que terminaría siendo Windows Vista, lanzado al público el 30 de enero de 2007. De ese reset también salió el famoso Aero Glass, una interfaz completamente nueva con sus transparencias, reflejos, desenfoques y un diseño mucho más limpio y estilizado. Era algo que ningún sistema operativo masivo había intentado antes, sí, incluso más avanzado que lo que ofrecía macOS. Por primera vez, Windows delegaba completamente el renderizado de su interfaz a la GPU. Cada ventana se convertía en una textura de Direct 3D y un nuevo componente. El administrador de ventanas de escritorio las componía en tiempo real usando shaders. Esto permitía transparencias reales con desenfoque gaussiano, no el truco que ya conocíamos de Windows XP. Si tenías un video y pasabas una ventana encima, se veía como a través de vidrio. Y claro, apareció el Flip 3D. Esa función con las teclas Tab más Windows, donde todas las ventanas se apilan en perspectiva 3D como si fueran tarjetas. Hoy todavía lo puedes hacer en Windows 11, pero no sé, antes estaba más chido. Y en 2007, literal te volaba la cabeza. Para que todo eso funcionara sin mandarte cada rato un pantallazo azul, Microsoft reinventó cómo los drivers gráficos interactuaban con el sistema. Mira, en Windows XP y versiones anteriores, los drivers de video funcionaban en modo kernel, pero con su nuevo driver, si la GPU fallaba, Windows podía recuperarse en segundos sin reiniciarse. Antes de Vista eso era imposible, y fue un cambio tan importante que su evolución sigue usándose hasta hoy en Windows 11. Detrás del Aero Glass había personas importantes. Chert Hook lideraba el diseño de UX con su filosofía de que la percepción es la realidad. Jenny Lam diseñó la aurora boreal del fondo de pantalla, los iconos del sistema, la tipografía Sigo UI. Los iconos saltaron de 48 por 48 píxeles en XP a 256 por 256, con iluminación realista y estilos que los hacían parecer, vaya, objetos más realistas. Hasta contrataron a Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson, para componer el sonido del inicio. Grabó 6 horas de material y de ahí solo se quedaron con 4 segundos. Y como hoy sabes, toda esa estética tenía una razón. Lo que se representaba visual y sonoramente era la cúspide de algo que hoy se le llama frutigueraero. Sí, lo sé, ya suena a cliché, pero era la estética que dominó la tecnología entre 2004 y 2013 aproximadamente. Y bueno, no era solo Windows Vista, estaba en la Xbox 360 con su primera interfaz llamada Blades, la Play 3 con su interfaz Cross Media Bar, la Wii, los iPods en su diseño físico, hasta en la marisquería lo veías. Vista no podía quedar fuera de eso. De hecho, era la máxima expresión de frutigueraero en software. La promesa de que la tecnología podía ser hermosa y más humana, accesible para todos.
Bueno, lo de accesible es debatible, pero ese era el contrato que Microsoft firmó con cada usuario en 2007. Y de hecho, cuando Vista corría en una buena PC, todo eso sí se sentía increíble. Con un Core 2 Duo, 2 GB de RAM y GPU dedicada, tenías transiciones fluidas y ventanas con profundidad real. Toda esa estética frutiguera Aero era visible y disfrutable como no tienes idea. Hubo críticos que incluso la describieron como la interfaz más bella que Microsoft había hecho. El problema era cuando tenías una PC de mierda, muy común en esos años. Y ahí es donde la historia se complica. Para que Aero Glass funcionara como se suponía, como te lo habían presentado en el CES de 2007, necesitabas una GPU dedicada con soporte DirectX 9 y WDDM, ese driver que te expliqué antes. Mínimo unos 128 MB de VRAM, 1 GB de RAM y un procesador decente. En 2007, eso era básicamente pedirle a la gente que tuviera algo casi cercano a una PC gamer, cuando la mayoría tenía apenas la básica de Walmart. Y aquí viene lo que realmente hundió a Vista. Según datos de la época, alrededor del 90% de las placas base vendidas a principios de 2007 traían GPU integrada, no dedicada, lo que significa que 9 de cada 10 personas que compraron o instalaron Vista nunca experimentaron el sistema como se suponía que debía ser. Y el villano de esta historia tiene dos nombres: Intel GMA 950 y GMA 3000, GPUs integradas que venían en millones de PCs. La GMA 950 podía activar Aero, pero con un rendimiento horrible porque el CPU hacía parte del trabajo. La GMA 3000 era todavía peor en algunos escenarios, con el proceso del administrador de ventanas del escritorio llegando a consumir hasta el 32% de tu CPU solo para mantener el escritorio funcionando. Y si no tenías ni eso, como la mayoría que tuvimos una laptop o PC en aquellos años, pues quedaba usar Vista Home Basic, una versión sin el Aero Glass, ni el bello Flip 3D o bueno, sin nada de lo que hacía Vista visualmente distinto. Era literalmente como Windows XP con una skin. Las auroras, el vidrio, el futuro limpio y seguro que te prometieron. Bueno, Vista Home Basic era exactamente lo contrario, pero imaginemos que sí tenías una GPU dedicada. Perfecto, ahora el siguiente problema eran los 512 MB de RAM, que era el estándar absoluto en laptops o PC de consumo en ese año. Vista en reposo consumía entre 400 y 500 MB solo por existir. Ahora con el tema Aero activado, el Superfetch corriendo en segundo plano, un servicio que intentaba ayudarte precargando aplicaciones que usabas seguido, y Windows Defender haciendo las suyas. Ya estabas en 600, 700 megas antes de abrir una sola aplicación, y encima el administrador de tareas te mostraba la RAM a tope todo el tiempo, lo que hacía que pensaras que algo estaba mal y pronto te iba a explotar la PC. Y como si todo esto no fuera suficiente, el disco duro tampoco ayudaba. Vista indexaba archivos constantemente, así que en esos HDD lentísimos de 5400 revoluciones por minuto, el sistema casi nunca descansaba. Por eso era común que todo se congelara de repente. Y mira, yo creo que las laptops eran el peor escenario posible. Ya ni hablemos de las mini laptops, las netbooks, o sea, imagínate, juntabas todo lo peor: GPU integrada, mal procesador, poca RAM, HDD lento, mala refrigeración y por si faltaba algo, activar el efecto Aero drenaba más rápido la batería. Para tratar de solucionar esto y ayudar a entender si tu PC podía con Vista o si ya tenías Vista y querías instalarte un programa o un juego, Microsoft intentó facilitar las cosas y creó el Windows Experience Index. Básicamente te daba una puntuación basada en tu componente más débil, y ahí estaba la trampa, porque podías tener un buen procesador y RAM, pero si tenías una GPU integrada, tu puntuación se iba al suelo. Y pues, ¿qué te digo? La PC promedio en aquellos años tenía una puntuación de entre 3 a 3.9. La PC de gama baja o las netbooks, pues sí estaba bien jodido, tenían desde 1 hasta máximo un 2.5, 2.9. Ya si veías una PC con puntuación de 4.5 para arriba, estabas ante una verdadera bestia carísima de la época, tal vez una Alienware en su prime. Ahora viene lo más culero de todo esto. Microsoft tenía un programa de stickers llamado Windows Vista Capable para PCs que aún corrían XP en las tiendas navideñas de 2006.
El problema es que Intel presionó para que sus chipsets con GMA 900 calificaran. Hasta el requisito del driver de video WDDM fue eliminado. Después se hizo un problemón cuando se descubrieron emails internos de Jim Olchin, el máximo responsable de Windows, que le escribió a Steve Ballmer: estamos engañando a los clientes con este programa. Y mira, se estima que decenas de millones de laptops se vendieron con ese sticker engañoso entre 2006 y 2007. En las tiendas simplemente te decían que era compatible sin explicar la experiencia real de mierda que ibas a tener. Pero lo malo para Microsoft es que ya en 2008 la reputación de Vista estaba muerta. Un solo año después nadie lo quería, ni siquiera las empresas, que siguieron comprando equipos con Windows XP. Vista había llegado con la visión correcta, pero digamos una mala ejecución. Pésima. Ya hablamos del hardware, el gran culpable, pero sería deshonesto decir que todo fue culpa del mercado de PCs con specs de mierda y del frutigueraero, ¿sabes? Vista también tenía problemas propios, que no tenían nada que ver con cuánta RAM traía tu compu. El problema más famoso, sin duda, fue el UAC o control de cuentas de usuario. Básicamente, cada vez que intentabas hacer algo como instalar un programa o cambiar una configuración del sistema, Windows te lanzaba ese famoso pop-up preguntando si realmente querías hacerlo. Suena razonable, tiene sentido, pero siendo honestos, en la práctica era muy castroso. Y claro, la gente hizo lo más lógico del mundo: desactivarlo de inmediato. El problema es que UAC era el núcleo de toda la seguridad que Vista prometía. Sin él, el sistema estaba tan expuesto como Windows XP. Hasta Apple se burló en su campaña Get a Mac. Sacaron un anuncio donde cada vez que el personaje de PC quería hacer algo, aparecía un agente del servicio secreto preguntando cancel or allow. Fue gracioso, sí, pero devastador para la imagen de Microsoft. Ese anuncio solo hizo que millones de personas reconocieran algo que subconscientemente odiaban. Ojito, Apple vendió 200,000 Macs adicionales el siguiente mes. A esto se sumaba el DRM, un sistema antipiratería que degradaba la calidad de audio y video en ciertas condiciones, como al proyectar por HDMI. En la práctica era absurdo, terminaba castigando al usuario legítimo por contenido que igual se pirateaba. Y luego estaba el tema de la fragmentación. Vista salió en 6 malditas versiones distintas: el Starter, el Home Basic, el Home Premium, Business, Enterprise y Ultimate. En Latinoamérica esto era especialmente ridículo porque Vista y Ultimate costaba alrededor de $400, casi 2 salarios mínimos mensuales en México en 2007. Microsoft prometió que Ultimate traería programas de vanguardia y servicios innovadores, pero los güeyes lo que realmente entregaron fue un juego de póker, fondos animados que nunca salieron de beta y un paquete de idiomas nada más. Y encima, el sistema de activación online era tan agresivo que en regiones donde el Windows pirata es la norma, sí, como aquí en Latam, Vista se volvía un dolor de... porque si esta madre detectaba que tu clave no era original o si fallaba la activación por internet, algo común con las conexiones inestables de 2007, el sistema entraba en un estado de bloqueo casi total. Por todas estas cosas, el resultado fue previsible para todos, menos para los tontos de Microsoft, supongo, o no sé qué pasaba por sus cabezas. Dell y HP reintrodujeron la opción de vender PCs con Windows XP y las empresas se negaron a migrar masivamente, terminando con solo el 8.8% de adopción corporativa. Debido a esto, Microsoft tuvo que extender el soporte de XP varias veces, porque Vista simplemente no podía reemplazarlo. Era humillante, ¿sabes? Ahí fue cuando Microsoft sí se vio obligado a tomar una decisión: a hacer caso a los fallos de su sistema operativo y ponerse a chambear para que su próximo lanzamiento ahora sí fuera lo que Vista debió ser. Como sabes, en Windows 7 fue otra historia. El UAC se volvió menos intrusivo y hasta personalizable. El consumo de recursos mejoró muchísimo y el efecto Aeroglass se optimizó también. Ojo, los requisitos eran casi los mismos, pero el hardware era mucho mejor. A ver, no era magia tampoco. Aceptemos que el hardware por fin estaba a la altura. De hecho, existe el curioso experimento Mojave, que es básicamente la prueba más obvia de todo esto, porque en 2008 Microsoft agarró a 120 personas random que odiaban Vista, les mostró el sistema corriendo en hardware decente pero disfrazado como Windows Mojave, y la calificación promedio pasó de 4.4 a 8.5 sobre 10. Era el mismo sistema pero en diferente hardware, dando una experiencia completamente distinta. Y si todavía tienes dudas, instálate Vista hoy en una máquina virtual y dime si
no vas a decir, güey, no estaba tan mal como lo recuerdo. Lo gracioso es que Windows 7 se desarrolló en 27 meses. Vista tardó más de 5 años e incluyó un reset completo. Y cuando Windows 7 salió en octubre de 2009, las preórdenes superaron en horas lo que Vista vendió en sus primeras 17 semanas. El mundo lo recibió como si llevara años esperándolo. Bueno, literalmente sí. Y aquí está la ironía más cabrona de toda esta historia. El frutigueraero no mató a Vista porque fuera una mala idea, sino porque era una idea demasiado buena para el hardware que existía. Vista apostó toda su identidad y su razón de ser a ese estilo visual. Y cuando el 90% de la gente recibió puros problemas y lag, sin transparencia, sin aero, no sintieron que tenían un sistema operativo del futuro. Sintieron que les habían vendido una mentira. Pero aquí viene la pregunta que cierra todo esto. Sin el fracaso de Vista, ¿habría existido Windows 7, considerado por mucha gente sin cabello hoy, como el mejor sistema operativo de Microsoft? La respuesta honesta es no. Cada tecnología que hizo funcionar a Windows 7 la inventó Vista. Windows 7 realmente era un Vista 2.0, solo arregló lo que Vista no hizo bien y le quitó lo que hizo mal. Pero no sé, a veces los mejores productos no nacen de una gran visión, sino de un gran fracaso. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que el video te haya entretenido y aprendieras algo. Y no te vayas, te recomiendo este otro video para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.